templo en el atrio de las mujeres. Ahora imagínense más allá afuera y en Jerusalén. De la cantidad de maestros que enseñaban, habían doctrinas y líneas de pensamiento como los saduceos, habían líneas de enseñanza de la Torá, la de los fariseos, habían líneas de los celotes, habían diferentes líneas que buscaban acoplar la Torá. Pero Yeshua vino con una enseñanza propia, rescatando lo que todos ellos habían olvidado, y empieza a enseñarles lo que Moshe intentó enseñarles en un tiempo a nuestros antepasados. Por lo que podemos ver que no basta con decir yo guardo la Torá, sino que tengo que entender que yo guardo la Torá conforme a la enseñanza de mi maestro. Yeshua es la única que me va a llevar al reino, la única enseñanza. Nadie más, ninguna otra enseñanza que no tenga estos elementos que vamos a ver, porque el punto es poder distinguir cuál es la enseñanza de Yeshua, cuál es la enseñanza de aquel en quien hemos sido inmersos, ¿no?, en el agua, para poder seguirla, ¿no? Entonces yo les pido que abran sus Biblias en el libro de Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3 en adelante. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3 en adelante, y dice lo siguiente: ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación del Eterno, que es por la emuná? Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí yo veo dos cosas. Primero, la importancia de la doctrina, porque le dice él, en primer lugar, te envié, te dije que fueras a Éfeso, está la carta, y él está recibiendo a Timoteo en Éfeso, te dije que te quedaras en Éfeso, te rogué, te supliqué. ¿Para qué? Para que ordenes, para que instruyas, porque iba con autoridad. Dice, para que mandases a algunos que no enseñen una doctrina diferente. Y vamos a ver esto, que no es que ellos negaban la Torá, no, enseñaban la Torá, pero con una forma de interpretación completamente diferente, ¿no? Olvidando lo que realmente importa, lo que realmente enseñó Yeshua, como lo vamos a ver. Y vemos que les dice, primero tienes que pararte y decirle a ellos, hey, tranquilo, eso no vas a enseñar aquí. O sea, les envió para que él se encargue de decirle a aquellas personas que por ahí se levanten a decir, es que esto tienen que aprender, es que esto es lo que me reveló el Eterno, y si es algo que va en contra de la enseñanza de Yeshua, dice, tú tienes toda la autoridad para decirle, hey, hermanito, usted es nuevo, lo que sea, siéntese ahí, primero aprenda y luego podemos debatir tal vez esas preguntas, pero aquí el pueblo está aprendiendo. En segundo lugar, dice, y para que les hablases a ellos, porque si usted mira el verso 4 dice, y les digas que no presten atención. El primero es para detener a aquellos que hablan y la segunda orden es, dile al pueblo, dile a la congregación que no presten atención a eso. Si es algo que no edifica, si es algo, por mucho que tenga el título de Torá, si eso no edifica, no le presten atención. Alguna vez se discutió sobre temas de que no es que ascender y la espiritualidad, no presten atención a fábulas, a ficciones, algo que no les va a edificar realmente, ¿no? Aquí el problema con ellos era diferente, eran diferentes pensamientos, y habla de genealogías interminables. Algún momento, tal vez cuando haya el tiempo, podremos entender de qué se trataba, pero el punto es que este tipo de desviación acarreaba disputas, acarreaba contiendas que no edifican. Ese era el problema. Acarrean disputas que no edifican y que, dice él, voy a leer el verso, dice, acarrean disputas más bien que edificación del Eterno, que es por la emuná, que es por la confianza. Y miren, ayer conversábamos con respecto a qué era la emuná, ¿no? La emuná no es que yo creo fervientemente en algo y tengo emuná porque yo creo mucho en algo. Eso no es emuná. La emuná viene de una palabra hebrea, nos ha enseñado el hermano Marce, de emet, ¿no?, que habla de estar firme. Y decía que esa palabra aparece por primera vez en toda la Torá cuando usted lee el episodio de la guerra entre Israel y Amalek. Y Moisés tiene que tener las manos levantadas hacia el cielo, y ahí aparece esa palabra, emet, que esté firme con las manos arriba. Entonces, por lo tanto, nos damos cuenta que la raíz de emuná, de fe, tiene que ver con estabilidad. Y no pensemos que la estabilidad en este caso se trata de cuánta fe yo tengo en algo. Por ejemplo,
yo creo que el cielo existe y el infierno existe y el diablo existe y tengo mucha fe en eso. Y porque tengo tanta fe en eso, convicción que nadie me lo puede quitar, usted póngame un polígrafo y va a ver que yo paso la prueba, tengo mucha emuná. Eso no es emuná. Emuná no se trata de cuánta fe tengo en algo que creo, sino en el objeto en el que creo. Si yo creo en la palabra del Eterno, lo que el Eterno ha dicho, eso es emuná. Porque la solidez no viene de la confianza del hombre, sino la solidez de la emuná viene de en qué te basas, en dónde te paraste, en qué roca te paraste para creer, en qué me asenté. Y si usted tiene confianza en la palabra del Eterno, a eso se le puede llamar emuná. Porque usted está creyendo en algo que realmente va a ocurrir, que realmente se va a dar, que realmente va a suceder porque Él cumple su palabra. Entonces la emuná está basada no en cuánto yo creo, decir yo tengo mucha emuná no es decir yo creo mucho, sino más bien yo creo en todo lo que ha dicho el Eterno. Entonces, cuánto le creemos al Eterno es lo que vale, no en qué creo, sino de cuánto yo le creo a Él, ni cuánto yo creo en diferentes doctrinas que salen por allí. Entonces, esa es la idea de Munay. Dice, y ustedes apártense de eso, no presten atención a ese tipo de cosas que no edifican, solo acarrean disputas, contiendas, y hay congregaciones que los días de Shabbat solo se vuelven como una especie de gallinero, pelea de perros y todo eso, y no entienden, no hay edificación allí, porque solo pasan discutiendo en cosas que no sirven. Dice el verso 5, pues el propósito de este mandamiento, miren, el propósito por cual te dije que les digas a ellos que cierren la boca y que no hablen algo que vaya en contra de la doctrina de Yeshua, y cuál es, y la orden de decirle al pueblo, no presten atención a esas cosas, es el siguiente. El amor nacido de un corazón limpio, buena conciencia y de fe no fingida. Porque la doctrina de Yeshua produce esto en el hombre. Cualquier otra doctrina que no produzca en ustedes un amor nacido de un corazón limpio, sino tal vez vanagloria, yo sé mucho, yo entiendo esto, yo sé tal misterio, yo sé aquello, no es de Yeshua, eso no enseña Yeshua. Eso son millones de cosas y por eso la gente se inclina hacia la cábala porque dicen yo sé misterio. Pero esa no es la doctrina de Yeshua. Yeshua no se puso a enseñar ese tipo de cosas. Yeshua enseñó lo que realmente era importante. Un amor nacido de un corazón limpio significa un corazón no contaminado, ¿no? Un amor nacido, y ahí viene la palabra que estábamos estudiando, que es la palabra Gesed, ¿no? ¿Qué es el Gesed? Y abramos un ratito Gracias, hermano, para poder entender esta parte, ¿no? Gesed, porque hay amores ágape que habla de algo bueno, de buena voluntad, pero se puede entender también como Gesed en el hebreo, porque toda la doctrina de Yeshua usted va a darse cuenta si hace un estudio y un análisis de cada cosa que le enseñó con respecto a la Torah tiene que ver con Gesed, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque Gesed es tener buena voluntad hacia alguien, no buscar el bien por otra persona. Por ejemplo, un padre sencillamente, de manera natural, tiene gesed sobre sus hijos, porque busca el bien para sus hijos. Si de alguna manera tiene que reprenderlo, lo hace por el bien de ellos, porque estoy viendo el bien. Si mi hijo me dice, yo quiero helado, y yo le digo, no, tienes que comerte la sopa, y le llevo a que se coma la sopa aunque llore, al final todo el mundo entiende que lo estoy haciendo por el bien de él, porque mucho helado le va a dañar. Entonces, es gesed, buena voluntad, pero es sencillo tener gesed tal vez con nuestros hijos, porque es natural. Pero el gesed que está buscando aquí o que se enseña la Torah es para el pueblo, para el prójimo, para nuestros, no solo los que viven cerca de nosotros, nuestra esposa, nuestros esposos, nuestros amigos, sino todo el pueblo, tener una buena voluntad. ¿Cómo se puede describir, o más bien, cuáles serían las tres cosas que usted debería ver si es que la acción que usted está haciendo o la acción que se va a hacer es por gesed o no lo es? Sencillo. Miren, hay tres componentes que pueden encerrar lo que es el gesed. En primer lugar, que si usted va a hacer una obra, un bien por alguien, va a hacer una acción que va a ayudar a alguien, que no sea algo en el que usted esté buscando un beneficio, que sea completamente desinteresado, ¿no? Porque si yo estoy esperando un aplauso, si estoy esperando que luego me devuelva el favor, o estoy esperando un simple gracias, porque después hice algo y no me dio gracias y me enojé, o me molesté, eso no es gesed, ¿no? Porque no estoy buscando, mi fin no es simplemente ayudarlo, no, mi fin tiene algo de trasfondo, quiero algo de él. Entonces, eso es algo que podemos, en primer lugar, para entender que si hay una intención detrás oculta en el bien que yo estoy haciendo a mi hermano, no es gesed.
¿no? Eso es cualquier otra cosa negativa, pero no es gesed, ¿no? En segundo lugar, que se haga en silencio. Si yo voy a hacer algo bien, bueno para alguien, no tengo que andar alardeando de lo que hice, ¿no? No tengo que estar publicando a la gente de todo lo que yo he hecho. No tengo que estar diciéndole a mi hermano, oye, sabes, yo ayudé, yo alguna vez necesitaba, yo le di esa persona, y queriendo, yo traje esto, yo traje aquello. Eso no es gesed. Ese tipo de cosas no es lo que se entiende como gesed. Yeshua de hecho dijo, si lo que hace tu mano derecha, no lo sepa tu izquierda, ¿no? Lo dijo, háganlo de tal manera, ¿por qué? Porque no hagan como ellos, que ellos hacen estas cosas para ser vistos por los hombres, y ellos ya tienen su recompensa, ¿no? ¿Cuál es la recompensa? Que los hombres digan, mira cómo él siempre está ahí dando, ayudando, haciendo, moviéndose, él está haciendo todo, como que alguien diga, voy a lavar los platos, voy a lavar el baño, pero lo publica, yo lo hice, yo tal semana, vengo 3 semanas haciendo esto. O sea, eso ya no es gesed, eso no sirve realmente como debería servir, ¿no? Como debería ser el amor de Yeshua, ¿no? Recuerden que esa es la idea principal en este caso. En tercer lugar, que no se haga por obligación. Es que lo hago porque tengo que hacerlo. Es que no quiero hacerlo, pero bueno, es que me obliga la Torá tal vez a hacer esto. Entonces, ya ahí ya no hay gesed. Porque el gesed tiene que tener esos 3 componentes para que sea algo puro, ¿no? En primer lugar, repito, que sea completamente desinteresado. Estoy ayudando a alguien porque quiero ayudar a esa persona, ¿no? Porque me nace, y eso es lo que enseña la doctrina de Yeshua. O sea, cuando aplicamos la enseñanza de Yeshua, esto no tiene que ser forzado, ni tengo que estar viendo ahí, no, simplemente es espontáneo, nace esto. Cuando no se enseña, en una congregación no se está enseñando la doctrina de Yeshua como tiene que ser, entonces va a haber chismes, va a haber peleas, va a haber gente que hace las cosas de mala gana, o no se está enseñando o no están prestando atención a la enseñanza de Yeshua. No se está escuchando a la enseñanza de Yeshua. Entonces, ese es los componentes, decía, completamente desinteresado, que se haga en silencio, ¿no? Nadie tiene que enterarse. Y en tercer lugar, que no se haga por obligación. No tiene que ser algo que esté obligado, es que lo doy porque estoy obligado. Así no es. Miren que con respecto a las dádivas y la recolección de la congregación, Pablo también hace un análisis de eso y dice que no dé por tristeza, no dé con tristeza ni por obligación. Y dice porque el Eterno le agrada el dador alegre. Y ciertamente eso no, la recolección no era para mantener a un hombre, sino para mantener a la congregación. Por eso ese pensamiento se extrapola en el bien que yo busco para otros. Cuando usted está dando para una recolección, para el pueblo, para el bien del pueblo, está teniendo o debe haber gesed en ese tipo de acciones, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Volvamos un rato, mi hermano, a la diapositiva. Decíamos que el propósito del mandamiento de que nadie cambie la enseñanza de Yeshua es el amor nacido de un corazón puro, un corazón limpio, ¿no? Y una buena conciencia, ¿no? Tener limpia conciencia. Y luego una fe no fingida, no hipocresía, ¿no? Como que me habla alguien y yo le digo, sí, mi hermano, todo chévere, y luego se va y le digo, oye, o sea, eso es hipocresía. Eso es que no se está enseñando o no tenemos aplicada la enseñanza de Yeshua como tiene que ser, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver la importancia de por qué Pablo vio la necesidad de decirle, quédate allí y procura que nos enseñe una diferente doctrina, ¿no? Esta es una advertencia, voy a leer solo unos cuantos pasajes para los días finales, para los últimos tiempos. ¿Quieren saber de los últimos tiempos, qué ha de acontecer en los últimos días? A veces la gente busca en internet, el navegador está lleno de búsquedas de el apocalipsis, el final de los tiempos, qué va a ocurrir. Yo les voy a decir aquí, de acuerdo a lo que dicen los profetas y los primeros discípulos, qué es lo que dicta para los últimos tiempos. Y vamos a ir a ver también luego en los profetas qué es lo que dicta para los últimos tiempos, y es una advertencia con respecto a la enseñanza, que la enseñanza va a cambiar. ¿Recuerdan a Yeshua cuando hablaba de los días finales y decía que por el aumento, el incremento de la violación a la Torá, dice, el amor de muchos se enfriará? Estaba hablando de los días finales. Yeshua estaba enseñando con respecto a eso. También dijo alguna vez, cuando el Hijo del Hombre regrese o vuelva y ponga su reino, dice, hallará fe, hallará emuná en la tierra. O sea, diciendo que en los días finales no se iba a encontrar esto, ¿no? Voy a leer lo que dice Pablo, le escribe a Timoteo en su primera y en segunda carta, y luego hablamos de otros discípulos de Yeshua que escribieron cosas similares. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 2, dice lo siguiente:
pero el Espíritu, el Ruach, él está diciendo que esto es revelación, esto es profecía, dice claramente que en los últimos tiempos, en los días que siguen, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Aquí la palabra que quiero enfatizar antes de continuar, para que usted logre entender de qué se trata, es la palabra demonios, daimonion en griego, y es una palabra que no se le inventó Pablo, que no es exclusiva de la Biblia, la utilizaban los antiguos filósofos. Sócrates, por ejemplo, llamaba daimonion a un genio que él tenía, alguien que le decía para resolver problemas, que le hablaba a él como una entidad al cual le daba esa brillantez para poder ser tan elocuente, o cuando él meditaba y de repente le venía una palabra, otra palabra y algo. Entonces eso es lo que le llamó daimonion. Los antiguos filósofos, ya le digo, y Sócrates es quien más habló de eso, pueden tener referencia con eso, es de lo que él decía, doctrinas de demonios, doctrinas personales, porque no venía de afuera, era una doctrina de que a mí me nació, yo gesté este pensamiento nuevo, ¿no? Entonces, y así enseñaban los filósofos, y Pablo en ese idioma pues escribe algo similar. Dice espíritus engañadores. Espíritus no necesariamente está hablando de entidades que no visibles, ¿no? Sino que espíritus puede hablar de personas. Cuando Juan en su primera carta dice, prueben los espíritus a ver si son del Eterno, está hablando de personas, porque no toda enseñanza es del Eterno, está hablando de personas. Y espíritus o personas engañadoras, y habla de un espíritu engañador que seduce realmente, eso es lo que está diciendo, con engañadores que seduce, y enseñanzas o doctrinas personales, para que lo entendamos mejor, doctrinas personales. Sería una mejor traducción a la palabra demonio, porque yo pienso demonio, me está diciendo que tengo que ir a hacer un sacrificio de gatos en un cementerio. No, doctrinas personales. Por mucho que pueda ser con respecto a una interpretación de la Torá, pero si es una interpretación personal, desviada del mandamiento, eso no sirve y muchos la siguen. De hecho, después él dice, algunos tendrán motivos para enseñar de que no deben casarse, que deben dejar de comer estos alimentos, son doctrinas personales, ¿no? Elena G. de White alguna vez con sus doctrinas personales, que es lo que se traduce con doctrinas de demonios, dijo que que tenían que dejar de comer carne. Otros dicen debemos dejar de tomar café porque así dijo nuestro profeta. Entonces son doctrinas personales que alejan realmente de la enseñanza de Yeshua. Dice que con hipocresía hablan mentira, teniendo cauterizada la conciencia, ¿no? Entonces vemos, yo quiero hacer también un énfasis en que dice que al final de los tiempos va a haber enseñanzas que desvíen de la enseñanza de Yeshua. Y no está hablando, el error a veces es que pensamos que está hablando del mundo entero, allá afuera. No, está hablando dentro de las congregaciones. Por eso le dice, te pedí que te quedases en Éfeso, en la congregación, para que no se contamine esa congregación con doctrinas distintas a la que enseña Yeshua. En su segunda carta, en el capítulo 3, verso 1, dice, esto también debes saber, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿no? Y obviamente la gente que no comprende dice, mira, ya se está cumpliendo porque ya aumentaron las vacunas, asesinatos cada día. No está hablando de eso. Si usted lee todo lo que continúa el capítulo 3, está hablando dentro de la congregación, porque dice hombres amadores de sí mismos, hombres que entran a las casas de las viudas para robarles. Están hablando de hombres que utilizan la Torá para desviar al pueblo. Está hablando dentro de la congregación porque es lo que le compete a él en ese momento, ¿no? Todos los escritos, de los primeros discípulos advierten de esto al final de los tiempos. Todos. ¿Qué fue en su capítulo 2? Inicia diciendo, hubo falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre ustedes, haciendo una una aseveración de lo que está diciendo, habrá entre ustedes falsos maestros. Vemos que Yohanan, también lo que habíamos mencionado en su primera carta, decía, prueben los espíritus. También dice él, el Ruach del Antimashiach ya está en operación. Y les mencionaba ahí una otra vez que no crean en todo lo que se dice. De hecho, lo que acabábamos de leer en la alabanza, él dice, no se dejen engañar. El que es justo es el que hace justicia. No se dejen engañar, porque ahí ven maestros que hacen injusticia, pero dicen, no, es que él es el sadik, él es el que dirige, él es el justo. No se dejen engañar. El que es justo es el que hace justicia, dice él, ¿no? Porque vendrán tiempos donde hombres serán amadores de sí mismos. Y Judas, toda la carta de Judas habla específicamente de eso, lo leímos con los hermanos. Toda la carta de Judas explica con respecto a las falsas enseñanzas que se van a introducir dentro del pueblo del Eterno, ¿no? Y ahí tenemos, Yeshua dijo, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre,
hallará emuná. Y recuerden lo que dije emuná. Emuná no se trata de que si creo o no creo. Emuná se trata en qué creo. Habrá emuná, confianza en la palabra de Dios, en la palabra del Eterno, en la palabra de Yahweh, en la tierra. De eso es lo que está mencionando, ¿no? Quiero ir al libro de Isaías. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Profecía de Isaías, capítulo 59, y usted puede abrir su Biblia también. En la profecía de Isaías, el capítulo 59. Si fuéramos a hacer un análisis de todo el capítulo, y usted lee desde el verso 1 en adelante y empieza el Eterno a hablar con respecto a el comportamiento del pueblo de Israel en su momento, va a ver que no hay mucha diferencia entre el comportamiento que él está criticando aquí con lo que se vive en las congregaciones al día de hoy, ¿no? No hay mucha diferencia. Pero quiero saltar al verso 15, porque en el verso 15 vamos a ver que lo que describen los primeros discípulos que iba a acontecer en los últimos tiempos está también mencionado en el profeta Isaías, hablando de los últimos tiempos, antes del retorno de Yeshua. Esto es una profecía que se tiene que cumplir. Por lo tanto, sepamos que va a haber distorsión del mensaje, de hecho ya lo hay, distorsión del mensaje, y la advertencia es redundante para nosotros en que tenemos que evitar esa contaminación, porque la contaminación va a haber. Y no porque muchos digan que así debe ser y que así se enseña y que eso es lo correcto, tenemos que seguir nosotros eso. Nosotros tenemos que seguir la real enseñanza de Yeshua. Verso 15 dice: y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Eso está hablando ya antes de que el Eterno actúe. Dice: la verdad, la emet, la verdad, la palabra del Eterno fue detenida. Y el que se apartó del mal, el hombre que dijo, yo voy a hacer lo correcto, fue puesto en prisión. Todo el pueblo decía, no, ese es el que está equivocado, ese es el que está mal. Al que todos señalaban, al que todos juzgaban, fue puesto en prisión. Lo vio Yahweh y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, se acabó el derecho. Y vio que no había hombre, y ahí el contexto es, no había un hombre justo. Vio que no había un hombre justo. Y recuerdan cuando tiene esa conversación con Abraham y dice, si hubiese al menos 50 justos, no destruirías la tierra. Y no fue así. Redujo el número a los 10 justos, pero no había ni siquiera 10 justos. Y como el número era menor a 10, lo que hizo fue retirar a los justos, porque el Eterno, eso sí, es una constante que vemos en la Escritura. Proverbios también dice que de la tribulación será librado el justo, será sacado del medio de la tribulación. Pero cuando llegue el tiempo en que esto va a acontecer, donde la persona que hable lo correcto, pues será llevada a prisión, y no solamente a prisión, sino a un aislamiento. Recuerden que le decía, Pablo mismo le dice a Timoteo, habla, predica a tiempo y fuera de tiempo, enseña la palabra, enseña esto, porque vendrán días en que no soportarán la sana doctrina. Vendrán días en que tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias que le digan lo que quieren escuchar. Entonces alimentarán la parte carnal que hay en ellos disfrazándola de que esto es Torah. Y lo que realmente es Torah van a decirles, no, no, eso es religión, eso está mal, eso no es así, hay que hacerlo de esta manera. Entonces no es lo que está establecido. Dice, y vio que no había hombre justo, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Ese es un predicador, alguien que hable. Dice, llegó un tiempo donde el hombre justo era puesto en la cárcel, no había uno, era desechado del pueblo. Y el hombre que se interpone o que dice, hey, eso no se hace, dice, no había, se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y en un tiempo, porque así es como vemos que se va a degenerar, por eso tenemos que apartarnos de todo eso. Por tanto trajo, dice él, porque vio que no había esto, no había un predicador, no había un hombre justo, por tanto trajo salvación en su brazo y lo afirmó con justicia. Siguiente verso dice, pues su justicia se vistió como una coraza con yelmo de salvación en sus cabezas, ¿no? Su justicia, está hablando el Eterno, la justicia del Eterno, él en su juicio, se viste con una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y cubrió de celo como el manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El juicio vendrá cuando llegue al tope. Y así lo ha dicho el Eterno, ¿no? Todavía no ha llegado la maldad del amorreo, ¿no? Hasta aquí. Dice, y el pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh.
desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el afligidor como río, mas el Ruach de Yahweh levantará bandera contra él. Y vemos que está hablando de los últimos tiempos, porque luego dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que regresen de la iniquidad, Peshá, que es un pecado de muerte, los que han creído en Yeshua, en Jacob, dice Yahweh, y este será mi pacto con ellos, dijo Yahweh. El espíritu mío está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Yahweh, desde ahora y para siempre, ¿no? Vemos otra vez que todo lo que decían los discípulos, que ciertamente se les había revelado, también está en los profetas. Podemos entrar en esa idea. Vayamos a la siguiente diapositiva para ir entrando en la palabra de los profetas y entender la enseñanza de Yeshua, Geset. Esta es la profecía de Oseas, ¿no? Voy a leer el capítulo 4, verso 1, capítulo 4, verso 6 y el capítulo 6, verso 6. Dice 4, verso 1. Escuchen palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende, y ese contiende es que está en juicio, no es que simplemente estoy discutiendo, no, va a emitir un juicio con los moradores de la tierra, y no está hablando del mundo, aquí el contexto es Eretz, la tierra de Israel, pero contiende con su pueblo. Si hoy su pueblo está en medio de las naciones, pues contenderá con ellos. ¿Por qué? Porque no hay verdad, ni Geset, que se traduce en misericordia en el español, pero ya aprendimos lo que es Gesed, ¿no? La buena voluntad, buscar la benevolencia para mi prójimo. No es benevolencia para mí, benevolencia para el que está al lado mío. Y ya vimos cuáles eran las condiciones para que esto se cumpla, ¿no? Porque no hay verdad, no hay Emet, no hay Gesed, ni tampoco hay conocimiento del Eterno en la tierra. No lo conocen, no conocen al Eterno. Por eso aprueban lo que les desagrada y por eso critican y atacan lo que le agrada al Eterno. No conocen al Eterno. Veíamos en el libro de Juan, la primera carta de Juan que decía, cuando estuvimos leyendo en la alabanza, decía, hijitos míos, decía él, ¿no? Que no se sorprendan si el mundo los aborrece, si el mundo los odia. Es que es la realidad, hermanos. A una jovencita que diga en una edad de 18, 19 años, no, yo quiero permanecer virgen hasta el matrimonio, ¿qué es lo que hace la sociedad? ¿Qué es lo que hace la gente? La atacan, la aíslan, ¿no? O que diga, yo quiero ser madre, quiero tener hijos, quiero formar una familia. Lo que hacen es insultarla, atacarla, demigrarla, porque no, es que eso está mal. Tú tienes que trabajar, tú tienes que enfocarte en tu carrera, tú tienes que hacer esto. Porque no se sorprendan si el mundo los odia, si el mundo los aborrece. No se sorprendan si hacen eso. O sea, es la realidad. No tenemos que ser iguales que ellos, ni mucho menos traer las cosas de ellos acá. Esa no es la idea. Tenemos que ser mejores que ellos, pero conforme a la enseñanza de Yeshua, hasta que llegue el punto donde al que hace lo correcto lo lleven a prisión. Porque eso es lo que se va a ocurrir. Entonces no se sorprendan si eso es así. Ellos no conocen al Eterno, no hay Geset en sus doctrinas y enseñanzas. Oseas capítulo 4, del verso 6, voy a leer, dice, mi pueblo, y eso es triste, porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No lo conocían al Eterno. Como digo, aprobaban lo que al Eterno le desagrada. Y lo que al Eterno le agrada, pues ellos lo tenían en poco. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu gobernante, también yo me olvidaré de tus hijos. Si se dan cuenta, a veces nosotros pretendemos como padres, ¿no? Tal vez ponernos en la esquina de la cama de nuestros hijos y ponernos a orar por ellos, y padre, o en mi habitación cierro la puerta y me pongo a orar, mis hijos que guardan, los protege, los padres cuidan de su camino, y hago todo, puedo pasar 2, 3 horas orando. Pero si yo no guardo la Torá, no pensemos que mágicamente el efecto de la bendición va a venir sobre ellos. Yo tengo que guardar el mandamiento. Porque él dice, si tú guardas mis mandamientos y los pones por obra, dice, misericordia millares vendrá sobre tus hijos. Vendrá sobre ellos. No tengo que estar pidiendo todos los días, solo tengo que guardar la Torá y sé que esto se va a cumplir. Sin embargo, si yo no obedezco la Torá, no importa cuánta oración yo haga, dice, por cuanto tú te olvidaste de la ley de tu Elohim, yo me olvidaré de tus hijos. Eso es un mandamiento, es un decreto del Eterno, es profecía lo que estamos leyendo. Porque ellos abandonaron obedecer al Eterno, no esperen que sus hijos vayan a servir de esa manera. O sea, esperar que, es que yo soy una persona que se desatiende del Shabbat, pero espero tú sí presta atención al predicador. No vayas a faltar a la congregación, tú sí tienes que escuchar. Así no funcionan las cosas. No es como está el decreto del Eterno.
El capítulo 6, verso 6, dice ahí, porque Gesed quiero y no sacrificio, conocimiento del Eterno más que holocaustos. Y miren, Gesed. Yeshua utilizó varias veces esa frase y les decía, vayan y aprendan qué es misericordia quiero y no sacrificio, porque ellos habían olvidado la enseñanza de la Torá. Y estoy leyendo los profetas primero y la Torá ya la vamos a leer para que vean que esto no es que Yeshua vino a dar la parte cálida de la Torá porque la ley en verdad es muy fuerte. No, esto era lo que se enseñaba, la enseñanza del Eterno, Gesed, que tengan buena voluntad para con su prójimo. Eso es lo que se enseña, que no lo hagan por un interés, como lo dijimos al inicio. El Gesed no tiene que ser esperando que me devuelva el favor, no, esperando que con esto ya noto puntos con él o con ella, o esperando que por lo menos me dé gracias. Eso no es Gesed. O lo voy publicando, le ayudo, pero luego le digo a todo el mundo que yo lo ayudé. Eso no es Gesed. Eso no es Gesed. Ya tienen su recompensa entonces. Y no es la manera. O lo hago por obligación, es que la Torá me dice que tengo que hacer. Yo quisiera que le vaya mal, pero bueno, ya, yo para que vean que yo soy un hombre de Torá, voy a hacerlo. Eso no es Gesed. No con tristeza ni por necesidad, por obligación. Eso no es Gesed. El Gesed es la buena voluntad. ¿Y cómo se genera esa buena voluntad del corazón de los hombres? Es obedeciendo la enseñanza de Yeshua. Cuando se enseña en una congregación algo que Yeshua no enseñó, que acarrean disputas más que edificación del Eterno, nunca va a gestar en el corazón de ellos Gesed, porque nunca se sembró la enseñanza de Yeshua. Cuando se siembra la enseñanza de Yeshua, solo hay que esperar que crezca, y eso dará frutos al 100%. Dice, porque Gesed quiero y no sacrificio, conocimiento del Eterno en el pueblo y no más que holocausto. Que el pueblo lo conozca es lo que él quiere. Que el pueblo tenga Gesed, buena voluntad para con los demás, es lo que el Eterno quiere, más que sacrificios, más que la grosura de los carneros, decían en aquella época. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ir a la ley. Si tenemos todavía un poquito de tiempo. A la ley vemos decretos del Eterno, reales. Cuando digo decretos reales me refiero a decretos del rey, ¿no? Vayikra capítulo 19, versos 16 al 17. Levítico 19, versos 16 al 17. Inicia diciendo, no andarás chismeando entre tu pueblo. Para el que cree que no, pero es que el pecado es solo matar, robar, ya sabemos todo, ya no hay nada que aprender, pero no guardan realmente el mandamiento. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Qué significa esto en el hebreo? Contrabandear chismes, o sea, estar manejando información. Y miren, algo que hay que entender de esto es muy importante, porque a veces nosotros nos justificamos y pensamos que porque algo es verdad, ya no es chisme. Y pensamos que el chisme solo cabe en rumores, ¿no? El chisme solamente tiene que ver con algo que es mentira. No, eso no es así. El chisme es estar llevando historias de un lado a otro. Y no significa que porque sea verdad yo soy libre de la culpa. Porque yo puedo estar contando algo que puede ser verdad de mi hermano y estoy contando algo, pero ¿con qué motivo lo estoy contando? ¿Eso va a edificar a alguien? Va a dañar a la persona que escucha y va a dañar a mi hermano. Porque a lo mejor a veces solo sabemos una parte de la verdad y en lo que nos reunimos a hablar salen las partes que faltan a completarlas desde mi imaginación. Y voy completando las partes que no sé. Lo vieron al hermano allí, la hermana la vieron de tal manera y ya yo estoy inventando a qué hora y en dónde y cómo fue. Pero no entienden que eso es transgredir el mandamiento de la Torá. Y luego queremos agradar al Eterno. Estamos en una reunión y nos citamos en una reunión para andar hablando del pueblo, porque dice no andarás chismeando entre tu pueblo. Sin embargo, nosotros queremos luego que el Eterno reciba nuestra alabanza, que el Eterno reciba lo que estamos cantando, porque no se nos ha enseñado esto. No se nos enseña que el chisme es una transgresión a la Torá, es transgredir el mandamiento, y como decía Jacob, que el que transgrede en uno se hace culpable de toda la ley, has infringido la ley. Has transgredido el mandamiento, has transgredido la ley. Entonces, no estás bien delante del Eterno. No hay manera que estés bien. O sea, ve y pídele perdón al Eterno y luego presenta una alabanza, luego presenta una ofrenda a tu hermano, o sea, luego haz algo, arregla eso y cambia eso. Entonces, pero como no se enseña, ese mismo problema tenía Yeshua. Yeshua les dice, ustedes critican y dicen que solamente si alguien se mete con la mujer del hermano ha cometido adulterio. Y Yeshua dice, no, sí eso es un mandamiento, pero ustedes están olvidando el mandamiento que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Si tú la tienes en mente y estás codiciando a la mujer de tu hermano, ya has cometido transgresión.
tanto como el adulterio, porque es de muerte. Eso es lo que está diciendo y les corregía, ustedes se han olvidado. Entonces creemos que, no es que como yo no robo, yo no mato, yo ya lo sé todo, pero ¿y el chisme? Que vuelvo y les repito, no se trata de, es que yo no dije mentiras, es que eso es verdad, y se quieren justificar a decir, pero yo no dije una mentira, eso es la verdad. Pero edifica eso es chisme. Porque no, la única manera de que tú puedas decir eso, de acuerdo a la Torá, Levítico capítulo 5, es que te hayan llamado a juicio y te hayan preguntado, a ver, tú que viste, supo, vio, oyó, escuchó algo, cuenta, ¿qué fue lo que pasó? En un juicio. Pero si me estoy con mis amigos, con mis hermanos, con mis panas, y vengo y hablo, sin que me pregunten o porque me pregunten, eso es transgresión al mandamiento. No solo porque es una mentira o si es verdad, es porque estoy contrabandeando información, llevando información de los hermanos que en ninguna manera va a ser un bien, sino va a dañar y solo está alimentando mi parte carnal de estar en chismes y conversando. Eso es una transgresión al Eterno y hay que cambiar eso. Pídanle perdón al Eterno por eso. Dice, entre tu pueblo no te pararás, luego después del chisme dice, no te pararás sobre la sangre de tu prójimo. En la Reina Valera creo que dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo lo puse tal como está en hebreo, ¿no? No te pararás sobre la sangre de tu prójimo, que está diciendo, y está relacionado con esto también, ¿no? Porque, y con lo que sigue más adelante, que luego dice, no odiarás a tu prójimo, pero es que si ves que alguien necesita algo, si tu hermano está en una situación de muerte o algo, tú tienes que ayudarlo, eso es lo que está diciendo, ¿no? Ayer hablábamos, por ejemplo, lo que hizo Ahimelech, que sabía que si no le daba el pan a David, más adelante en el desierto se iba a morir porque no había una tienda cerca, era el desierto lo que le esperaba. Tenía que dotarle de alimento y agua, porque si no, no iban a sobrevivir. No te pararás sobre la sangre de tu prójimo. Si ves que está muriendo, no puedes. Si ves que alguien se está ahogando, si ves que a alguien lo están atacando los perros, tú tienes que salir a defender. Eso es, no te pararás sobre la sangre de tu prójimo en el sentido de que me quedo mirando como el otro está muriendo. Eso no se hace. Eso es lo que está diciendo allí. Luego dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de pecado a causa de él. La Reina Valera no hace una buena traducción con respecto a esto, porque dice para que no participes de su pecado. No, dice para que tú no traigas sobre ti pecado por causa de él. Porque imaginemos en una situación, yo por alguna razón odio a mi hermano o tengo un enojo con mi hermano y él ni siquiera se enteró. Tal vez, qué sé yo, la típica que no me saludó, me habló feo, lo que sea, o no hizo esto, y él ni siquiera está enterado, pero yo tengo un odio sobre él. Él no peca, el que peca soy yo, por eso dice, para que no peques a causa de él, a causa de tu hermano. Él es libre de pecado, yo soy el que tiene el pecado, porque el mandamiento es, no odiarás a tu hermano en tu corazón. No puede haber un rencor, un odio. Más adelante habla del rencor y la venganza. Todo esto es lo que enseña la Torá, lo que enseña Yeshua. Cuando nosotros guardamos estos mandamientos, quitamos el chisme, buscamos salvar la vida a nuestro prójimo, no permitimos que haya rencores y odios dentro de nosotros, va a haber gesed. Pero si andamos en chisme, vemos que el otro le está yendo mal y no nos importa, tenemos odio y rencor en nosotros, no crean que va a crecer un gesed de allí. Va a haber puras piedras que van a impedir que esa planta, de lo que se enseña, la Torá, lo que se está enseñando de Yeshua, pueda crecer y mucho menos dar fruto. Dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. O sea, tienes que ir a hablar con tu prójimo y decir, hermano, hermana, esto que usted hizo, no me gustó. Hablemos, quiero arreglar esto. Eso es lo que se tiene que hacer. Eso enseñó de Yeshua luego, ¿no? Luego dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te vengarás ni guardarás rencor. Hay una diferencia entre vengarse y hay una diferencia entre guardar rencor. Vengarse. ¿Qué sería vengarse de alguien? Que hoy vengo delante de mi hermano Cristian, por ejemplo, y le digo, hermano, présteme su escoba. Y él me dice, no, no te lo voy a prestar. Y al siguiente día, él me dice, hermano, préstame tu recogedor para sacar la basura y todo eso. Yo le digo, no, no te lo voy a dar, porque tú tampoco me diste, yo no te doy. Eso es venganza. Y eso no se hace entre el pueblo. Por consiguiente, el rencor es que yo le diga lo mismo. Cristian, préstame tu escoba un rato. Y él me dice, no, no te lo voy a dar. Y al siguiente día me dice, préstame el recogedor. Y yo le digo, toma, aquí está el recogedor y te doy para que veas que no soy como tú. Eso no se hace. Y eso la gente hace y piensa que está haciendo justicia.
piensa que hace lo correcto. Eso es guardar rencor. Eso es guardar rencor. Pero todos piensan que estoy haciendo lo correcto, soy más justo que él. No es más justo que nadie. Ha incumplido el mandamiento porque ha guardado rencor. No guardarás rencor ni te vengarás contra los hijos de tu pueblo. Es lo que dicta el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde procede el Gesed. Cuando realmente amamos al prójimo como uno mismo. ¿Qué es amar al prójimo? Que yo quiero que le vaya bien. Yo quiero la benevolencia que puedo dar para mi prójimo. Quiero que todos nos vaya bien. Y si puedo ayudar a alguien para que le vaya bien o le vaya mejor, lo hago. Eso es realmente el Gesed, lo que habla Yeshua. Y termino con la siguiente diapositiva. Eso está en Zacarías, la profecía de Zacarías, capítulo 7, verso 9. Creo que 7:9 o 9:7, ya vamos a ver. Zacarías, capítulo 7:9. Sí, mi hermano, gracias. Sí, es que quiero ver si, no sé si es que lo escribí mal o no. 7:9, sí, es 7:9, está muy bien. Dice, así habló Yahweh de los ejércitos diciendo, y termino con esa frase, dice, juzguen conforme a la verdad y hagan gesed y piedad cada cual a su hermano. El contexto de esto es en tiempo de restauración, cuando ellos estaban restaurando Jerusalén y van donde el profeta porque decían, bueno, ya ¿qué debemos hacer delante del Eterno? Y le preguntan como que fueran justos. Y el profeta le contesta igual que le contestó Isaías. Dice, ustedes vienen a mí y se inclinan delante del Eterno como que fueran hombres justos. Pero ¿cómo puedes llamarte justo si no amas a tu hermano? ¿Cómo puedes llamarte justo si guardas rencor con tu hermano? ¿Cómo puedes llamarte justo si andas en chismes de la vida de tu hermano? ¿Cómo puedes llamarte justo si lo único que haces es buscar el mal para tu prójimo y no amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo puedes llamarte justo? Y miren que aquí dice, juzguen conforme a la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera no debemos entender que no es que por tener gesed a mi hermano se deba solapar la transgresión. No es que porque yo quiero el bien para él le voy a solapar la transgresión, no, porque lo primero es juzguen conforme a la verdad y luego hagan gesed, así como un padre. El buen padre es el que dice yo quiero lo mejor para mi hijo y si hizo lo incorrecto tengo que disciplinarlo. De la manera que usted crea que es conveniente disciplinarlo, pero lo disciplina. El padre que no disciplina a su hijo, pues lo aborrece, dice, ¿no? Eso no es gesed. El padre que evita la disciplina porque supuestamente él es muy bueno, misericordioso o se quiere exceder en gesed, eso no es gesed, porque al final estoy haciendo un mal. Si veo, por ejemplo, imaginemos por un momento que mi hermano, digamos yo soy doctor y veo que mi hermano tiene una infección en el pie y una bacteria que come carne y se está extendiendo y yo como soy doctor tengo que limpiarla, yo sé que eso le va a doler a la hora de limpiarlo y desinfectarlo, le va a arder, pero lo hago por su bien. Si yo le digo es que no quiero que sufras, ¿qué es lo que estoy llevándolo? A la muerte. Lo estoy llevando a la muerte. Entonces, lo mismo es con la Torah. Y miren que cuando el Eterno habla de esto, dice, así quitarás el mal de en medio de ustedes, así extirparás el mal de en medio de ustedes. Hay que hacerlo cuando se aplica la justicia. Entonces, en ese sentido es lo que está diciendo. Juzguen conforme a la verdad y hagan gesed. El gesed no tiene que estar en una contraposición con el juicio o con la verdad. De ninguna manera. De hecho, es lo que se tiene que hacer para hacer gesed, que se juzgue conforme a la verdad. El Eterno dice que justicia y juicio es el cimiento de su trono. Misericordia, gesed y verdad van delante de su rostro. Es lo que necesitamos, justicia y juicio, pero misericordia y verdad.